Proverbios, por favor, y vamos a considerar el capítulo número 28 y el versículo es el número 13. Proverbios 28, 13. Quiero meditar con ustedes un mensaje de parte del Señor que he intitulado Cuando le encubrimos un pecado a alguien. En realidad es una afirmación. Cuando le encubrimos un pecado a alguien o cuando nosotros mismos encubrimos un pecado de nosotros mismos. Vea qué dice la palabra del Señor y vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Que el Señor bendiga la meditación de su palabra. Dice el proverbista: el que encubre sus pecados, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Me he dado cuenta que en asambleas de sana doctrina hay prácticas que no son de sana doctrina. Y tristemente, hermanos amados, hemos visto de cosas precisamente así, que no son de sana doctrina. Alguien comete un pecado, puede ser un anciano, puede ser un ministro o un llegado a un anciano. Hay algunos que dicen una pseudodisciplina, aplican disciplina personal, dicen, y se sientan atrás, se queda así, pasan unos domingos y luego adelante nuevamente y con todo el ministerio, como que si nada ha pasado. En otras ocasiones, con la misma anuencia de ancianos, mire hermano, quédese atrás hermano, usted es, qué sé yo, uno de los principales. Ahora se utilizan números para los ancianos, es el anciano número 1, el escándalo que va a haber. Mejor obedezca hermano, siéntese atrás. Y se sienta atrás un par de domingos, primeros días de la semana, y luego pasa adelante como que sin nada. ¿Eso es sana doctrina? ¿Será una práctica de sana doctrina un actuar de esa forma? Otra pregunta: ¿será sana esa actitud? ¿Será evidencia de amor hacia ese hermano o esa hermana el que nosotros hagamos tal cosa? ¿Será justo, será correcto bíblicamente que a esta persona se le deje así, sin disciplina? La palabra del Señor dice: el que encubre sus pecados, no prosperará. Aquí dice que no prosperará. No sé por qué tenemos esa manía, y el falso evangelio de la prosperidad es muy culpable por la reinterpretación de algunos pasajes. Pero tenemos esa manía de que cuando vemos prosperará, rápido pensamos en asuntos materiales. No prosperará, entonces no va a tener 2 motos, no va a tener vehículo, no va a tener casa de 2, 3 niveles, entonces no va a prosperar en su cultivo, en su negocio. Si es profesional, su profesión se va a venir abajo. Fíjese que conozco a muchas personas, que les ha ido bien en la vida. Hay muchas personas que han superado, han tenido éxito en lo material, sus negocios van viento en popa, pero se sabe que están en pecado, se sabe que no hay arrepentimiento en ellos, y menos hay un apartamiento del mismo. O si dice haber un arrepentimiento es por un tiempo y después continúa en las mismas. Entonces,
La prosperidad material no es siempre evidencia de que ahí hay bendición de Dios. La bendición material no siempre, oiga bien la palabra que estoy utilizando, no siempre es evidencia de que está bien espiritualmente la tal persona. El Señor, aquella iglesia de Apocalipsis, ¿se recuerda usted? Esta iglesia dice: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Se da cuenta que era próspera materialmente? Pero el dictamen del Señor y la respuesta del Señor es muy importante y es la opinión más importante de nuestra vida. Pues el Señor le dice: no te olvides, por favor, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Ahí claramente se denota unas palabras de reproche, de desaprobación del Señor. Repito, su situación material de esta iglesia distaba por completo de su situación espiritual. Y lo que el Señor piensa es muy importante. La palabra hebrea acá para prosperar, si bien es cierto, nos denota tener éxito. Tener éxito en alguna empresa, pero no es una empresa material de negocio, sino tener éxito en un propósito, tener éxito en un deseo, en un anhelo. Pero según el contexto, dice que no prosperará en la empresa que se ha propuesto de encubrir sus pecados. No prosperará en el propósito y en el deseo que tiene de no hacer manifiesto su pecado. En otras palabras, cuando dice la palabra del Señor no prosperará, no está diciendo entonces que no va a tener bienes materiales. Por el amor de Dios, sí preocúpese, porque la Biblia lo que está diciendo es que no va a prosperar en ese deseo de mantener encubierto ese pecado. ¿Sabe por qué? La palabra del Señor nos es bien clara: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterios, fornicaciones, usted sabe todo eso, acerca de las cuales, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. El apóstol Pablo nos dice: y manifiestas son las obras de la carne. Por el amor de Dios, no se pregunte, Dios quiera que nadie esté con un pecado. Cuando estoy hablando de este tipo de pecados, me estoy refiriendo a aquellos pecados groseros, aquellos pecados vergonzosos, aquellos pecados que ameritan disciplina, que afectan la gloria de Dios y el testimonio de la iglesia. A esos pecados nos estamos refiriendo, porque como dijo Salomón, ¿hay alguien que no tenga pecado? Efectivamente, mi carne me sigue atosigando. Mi carne me sigue atosigando y tengo una batalla, una lucha tremenda en contra de ella. He dicho esto en otras ocasiones: mi peor enemigo anda conmigo, se baña conmigo, duerme conmigo, come conmigo, no es mi esposita, es mi misma carne, soy yo mismo. Entonces, cuando me estoy refiriendo a esos pecados, estamos hablando de esos pecados groseros, esos pecados que afectan la gloria del Señor y que ameritan dejado al hacer entre paréntesis. Por el amor de Dios, Dios quiera que nadie se encuentre en esa situación. Pero si hay alguien que se encuentra en esa situación, no piense, ¿qué voy a hacer si algún día se enteran? Mejor piense, ¿qué voy a hacer cuando se enteren? No piense, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir si algún día se sabe todo esto? Mejor piense, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir cuando salga a luz
todo esto, porque la palabra del Señor no falla. Si dice, manifiestas son las obras de la carne, eso quiere decir que son manifiestas, son evidentes. En otras palabras, sale a luz. Aunado a esto, por favor, primera epístola a Timoteo 5:24. Dice el apóstol: los pecados de algunos hombres se hacen patentes, se hacen manifiestos, se hacen evidentes. ¿Y cuántos sinónimos usted quiera utilizar? Los pecados de algunos hombres, estoy leyendo 1 Timoteo 5:24, se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Yo no sé cuándo quiere usted que se descubra ese pecado que ha estado ocultando. Yo en lo personal prefiero que sea ahora y no en aquel día y no después. Versículo 25 es bien interesante. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras. Otra vez dice que se hacen manifiestas, son patentes, son evidentes, salen a luz, salen a relucirse, se notan a leguas, en otras palabras. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera. ¿Qué otra manera? Las que no son buenas obras, las que son obras de deshonra, las que son obras de pecado, de desobediencia a la palabra y menosprecio a Dios, y las que son de otra manera no pueden permanecer, no pueden mantenerse ocultas. Entonces, estos pasajes me apoyé para interpretar esta palabra. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este verbo alcanzar, alcanzará, nos da la idea de juntarse con alguien que nos dista. Nos da la idea de juntarnos con alguien o de ponernos a la par de alguien que va adelante. O sea que en este texto la misericordia va adelante. La misericordia, aquel que persiste en cubrir sus pecados, la misericordia va adelante. Casi lo está dejando o lo está dejando. Y a no ser que se despoje del peso del pecado que está llevando, esta persona no lo va a alcanzar. Entonces, si calla y encubre el pecado, no prospera en ese propósito de mantenerlo oculto. Mucho menos tendrá crecimiento en su vida espiritual. Y si lo confiesa y se aparta, alcanzará la misericordia del Señor. A continuación quiero hacer una diferencia, porque pareciera que hubiese una contradicción en la palabra del Señor. Y estos minutos que me restan, tal vez me dedique a hablar sobre esta diferencia. La diferencia entre cubrir pecado o faltas y la palabra encubrir. Porque por un lado leemos en la Biblia, el que encubre su pecado no prosperará. Pero por otro lado leemos que el Señor cubrió el pecado de su pueblo. Cubrió el pecado de David. Se nos manda a nosotros y se nos dice que el amor cubrirá
multitud de pecados. Entonces, ¿al fin qué? ¿Se vale cubrir o no? Fíjense que estas dos palabras parecieran lo mismo, pero no son lo mismo. De hecho, estaba investigando que, por ejemplo, el Salmo 32, tanto el versículo 1, en donde dice que el Señor cubrió el pecado de David, es la palabra hebrea kasá. Y en el versículo 5 de ese mismo Salmo 32, ya vamos a llegar a ese salmo, en ese versículo 5, donde dice, y no te encubriré mi pecado, es la misma palabra hebrea kasá. Entonces, en algún momento la misma palabra puede ser traducida de tanto cubrir como encubrir. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el contexto en donde aparece esa palabra y obviamente el contexto general de las Sagradas Escrituras. Fui a un diccionario de la lengua, no bíblico, un diccionario de la lengua, y dice que cubrir es ocultar y tapar una cosa con otra. O sea, tapamos algo. Encubrir, según el mismo diccionario, la diferencia es mínima. Dice, es ocultar una cosa o no manifestarla. Es impedir que llegue a saberse una cosa, especialmente un delito. Cubrir es tapar algo. Encubrir es ese esfuerzo de ocultar y de procurar que no se haga manifiesto algo. Y pone el ejemplo este diccionario consultado, es impedir que llegue a saberse una cosa, especialmente un delito. Permítame darle mi principio. Es bueno cubrir los pecados de alguien, pero también es bueno no encubrir los pecados de alguien, ni los nuestros. No es bueno no encubrir los pecados de alguien, pero tampoco no es bueno encubrir los pecados de alguien, ni los nuestros. El Salmo 85:2, por favor, le voy a dar citas bíblicas, y dice el Salmo 85:2, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. El Salmo 32:1, leemos, bienaventurado, testifica David después de su pecado con Betsabé, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Entonces, Dios puede cubrir los pecados. Nos manda a nosotros a que cubramos también pecados. Proverbios 10:12, leemos, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Proverbios 17:9, el que encubre la falta busca la amistad, mas el que divulga aparta al amigo. El que cubre la falta busca la amistad. Primera Pedro 4:8 nos dice que debemos de tener ferviente amor entre nosotros, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y de esa misma forma Santiago se expresa en 5:20 de su epístola. Quiero volverle a repetir mi principio para no ser mal interpretado. Es bueno cubrir los pecados de los hermanos, pero no es bueno
encubrir los pecados de alguien ni los nuestros. Ahora sí pasemos al Salmo número 32, porque es David quien nos define y nos marca la diferencia de estas dos palabras, de encubrir y cubrir el pecado. Dice el Salmo número 32, consideremos el versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por favor, hermanos, note las acciones que David hizo. Note usted las acciones que David tuvo cuando es confrontado por el profeta o por el vidente Natán. Dice, mi pecado te declaré, lo manifestó, y no encubrí mi iniquidad, no lo escondió, no lo retuvo, no se lo guardó debajo del sobaco para que nadie lo mire, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y la bendición que viene, la respuesta que viene después de haber declarado su pecado, no encubrir su pecado y confesar sus transgresiones, es la respuesta del Señor. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Nosotros encubrimos un pecado cuando nosotros no lo confesamos. Allá Proverbios 28:13, se recuerda, nos dice, el que los confiesa y se aparta, obviamente no hay arrepentimiento, no va a haber una confesión, menos un apartamiento de ese pecado. Y esto es bien importante hacerlo resaltar: confesar, arrepentir, confesar y apartarse del pecado. En una ocasión, yo jovencito, junto con otros jóvenes, empecé a salir conferencias, reuniones especiales, y ahí uno se hace amigos con otros jóvenes, ¿no es cierto? Y me hice amigos de unos jóvenes que ya ministraban la palabra del Señor. Yo aún no, bueno, lo hacía localmente. Y entonces me dice uno de ellos, vos mirá, me dice, ¿qué pensás de esto? Fíjate que fulano de tal dice que tiene 2 novios, vos. De veras, le digo, ¿y cómo le hace? Para partir el pan, el partimiento del pan. Él dice que en la mañana él se levanta, le pide perdón al Señor y parte el pan. Y en la noche sigue con las 2. Ah, qué chulo, ¿verdad? Entonces no había un arrepentimiento genuino. La palabra para arrepentimiento nos denota un cambio de mente. La palabra para conversión nos denota un cambio de dirección. Una de las evidencias, según a los Corintios nos presenta Pablo, sobre las evidencias de un verdadero arrepentimiento, y es que causa dolor. Otro, busca, ahí sí que es celoso con la gloria del Señor y busca vindicar la gloria del Señor. Entonces David nos está diciendo, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, confesaré mis transgresiones. Todos estos son verbos sinónimos. No que primero tengo que declarar, después no encubrir y después confesar, sino que todo eso denota el mismo acto. Por ejemplo, cuando está declarando su pecado, no lo está encubriendo.
Y cuando está encubriendo su pecado es porque no está declarando su pecado. O sea que estos verbos denotan la misma acción en contra de un pecado. Y mire, David experimenta entonces la bienaventuranza, porque dice: tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y ahí sí Dios viene y hace lo suyo. Versículo 1: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Versículo 2: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay culpa. Y el Señor o esta persona tiene un espíritu donde no hay engaño. Es decir, es sincero delante del Señor, consigo mismo, delante de su congregación. Nunca el Señor va a cubrir un pecado sin previo arrepentimiento. En la Biblia no encontramos ninguna garantía a eso. He escuchado algunas frases. Hay una corriente dentro del cristianismo que se conoce el calvinismo. Y ellos tienen una frase que dice: Dios te perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Yo me quedo pensando con esa frase. Uno de los expositores de estas teorías es John MacArthur. Alguno me imagino que lo escucha en la radio cultural, tipo 2 de la tarde, si llega la onda sonora por acá. Si vamos revisando Biblias, algunos tienen la Biblia anotada por él. Dios te perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. O sea, aunque no lo confiese, aunque no lo manifieste, aunque no se aparte, igual Dios ya lo hizo. Fíjese que la iglesia del primero y del segundo siglo, estaba revisando y buscando algunas notas sobre esto, y la iglesia del primer y del segundo siglo, cuando todavía había sana doctrina, ellos tenían una frase: pecado no confesado, pecado no perdonado. Pecado no perdonado, pecado acumulado. Y esto los hermanos lo usaban basados en Primera de Juan 1:7. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No nos está diciendo de que usted no tenga que confesarlo. Es necesario cotidianamente regresar a esa fuente carmesí para que nos limpie de todo pecado y reanudar nuestra comunión con Dios. Así es de que no hay ninguna garantía bíblica en donde el Señor se comprometa a cubrir un pecado si no hay confesión, no hay arrepentimiento, no hay un apartamiento del mismo. Si la hubiese, créamelo, yo se lo digo. Pero en las Escrituras no encontramos eso. Quedémonos acá. Si el Señor lo permite, me gustaría seguir viendo este tema, pero si no lo es, pues ya estamos encaminados al mismo. Y el Señor,
Considera lo que te digo, dijo Pablo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Que el Señor nos siga bendiciendo a través de la meditación de su palabra. Amén.